hay como dos grandes universos de competencias o habilidades que le dicen la competencia técnica o la competencia blanda o la habilidad blanda. Y entonces cuando te piden esta competencia blanda, entramos como a ese lugar tan difuso que es cómo se desarrolla, se puede desarrollar, toda esta discusión de qué hacemos con las personas que no tienen desarrolladas determinadas habilidades. Y una de las cosas que ocurre con las habilidades blandas es que para incorporar alguna habilidad blanda a tu caja de herramientas de gestión, ya sea como líder o como en la posición que estés, es indistinta, muchas veces alcanza con comprender el fenómeno. Que la habilidad blanda o la competencia blanda se incorpora, en algunos casos, simplemente con la comprensión del fenómeno y después incorporándola a tu hacer natural. A tu hábito, si iba a decir, pero no, a tu hacer natural. Por ejemplo, te voy a poner un caso muy concreto. Voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos es el tema de la comunicación, o de la comunicación efectiva, digamos. ¿Cuándo las personas se vuelven mejores comunicadores? Cuando entienden cómo funciona el fenómeno de la comunicación humana. Que no funciona de 1000 maneras, funciona como de una manera más clara, o hay una descripción bastante clara que es básicamente el quien recibe el mensaje, o sea, ese modelo emisor, mensaje, receptor, si bien es un modelo viejo, está perimido, está bueno como para graficar la situación de dos personas interactuando, que es, si yo me quiero comunicar con vos y envío un mensaje, tengo que entender que ese mensaje no es decodificado por vos de la misma forma en la que lo envié, como si fuera un televisor al que le envías una señal. Claro. Sino que lo que ocurre es que entra todo tu mundo interpretativo y decodifica ese mensaje de alguna forma que tiene que ver con lo que vos tenés adentro, con tu entendimiento sobre el tema que estemos hablando, etc. Bueno, cuando una persona entiende que entonces lo más probable es que la comunicación entre dos personas no ocurra, que la comunicación interpersonal tiene básicamente destino de fracaso, tenés que hacer unos esfuerzos descomunales para que la comunicación uno a uno cumpla los requisitos de entendimiento. Muchas veces las personas, sobre todo en el marco organizacional, que es donde los temas comunicacionales toman entidad. Casi en ningún otro ámbito de la vida hablas de la comunicación con la entidad que se habla dentro de una empresa. Cuando las personas hacen ese clic y dicen, o sea que cuando yo me comunico con otro, el otro no me entiende porque no escucha lo que yo digo, si no escucha eso que procesa en su mundo interpretativo, ese clic tarda muchas veces muchos años en hacerlo, las personas tardan muchos años en comprender conceptualmente eso, pero una vez que comprenden esa idea, la incorporan a su forma de gestionar o de hacer que las cosas ocurran. Bueno, ese es un ejemplo muy claro cómo una distinción, que el entendimiento de algo te da una herramienta o una habilidad blanda o fortalece una parte de alguna competencia. Claro. Y otro caso muy parecido al de la comunicación, o que tiene como la misma forma de funcionar, que es si entendés cómo funciona, después lo incorporás para empezar a utilizarlo, es el tema del involucramiento. Involucrar a una persona, hacerla parte de la formulación de algo, hace que esa persona después responda a aquello que se diseñó en conjunto. Claro. Por eso es que muchas veces el simplemente hacerlo como yo te digo no funciona, y no tiene que ver ni con jerarquía, ni con cruce intergeneracional, solo tiene que ver con que el hecho de involucrar a alguien, que a veces es un esfuerzo mayor, involucrar a alguien. ¿Por qué? Y porque tengo que hacer todo el proceso que implica llamarlo, venir, que entienda, hacer como la reunión, que ese momento ocurra, es mucho más largo que simplemente dar la orden. ¿Por qué funciona mejor el involucramiento? Porque cuando participamos de la formulación de algo, quedamos en el proceso mental de elaboración y eso hace que ese entendimiento haga que vayamos nosotros detrás de ese entendimiento. Es como seguir nuestro propio entendimiento, más allá de lo que alguien me diga jerárquicamente. Esos dos ejemplos me gustan para hablar de esto de incorporar habilidades a partir de comprender cómo funciona el fenómeno. Y yo entiendo cómo funciona la comunicación entre las personas. Eso que no importa qué le diga, no va a escuchar lo que yo diga, sino va a escuchar lo que tiene adentro. Y si quiero que alguien haga algo, lo involucro en el proceso de reflexión. Entender eso hace que vos incorpores la habilidad. Pero hasta que no la entendiste, no tenés la habilidad blanda. Claro. Que a diferencia de la competencia técnica, es
bueno, cómo operar algo. Es una competencia muy técnica. Necesito saber esto para ejecutar esto. Y siempre va a ser igual, digamos. Todo esto se me venía a la cabeza cuando me trajiste el tema que querías conversar hoy día, digamos. Estaba escuchándote y pensaba en, por un lado, esto del involucramiento, cómo yo creo que la estructura de algunas herramientas comunicacionales te permiten empezar a practicar sin entender demasiado. Un poco parece que estoy contradiciendo lo que decías, pero ahora lo voy a explicar un poquito más. No, te sigo. En este sentido, una de las cosas, uno de los comentarios que a veces me gusta hacer cuando tengo alguna conversación sobre comunicación es: ¿sabes andar en bicicleta? Tengamos esta conversación ahora. Me imagino que sí. Sí, sé andar en bicicleta. ¿Hace mucho que no andás en bicicleta? Sí, hace mucho que no ando en bicicleta. Bueno, pero si te subieras hoy a una, muy probablemente, por esto de la memoria del cuerpo, tengo la sensación de que podría saldrías andando. De que saldría andando. Sí. ¿Conservás guardado como recuerdo en algún lugar el procedimiento o el manual de instrucciones en base al cual aprendiste a andar en bicicleta? No. Bueno, en general... De hecho, tengo un vago recuerdo de cómo fue. Bueno, en general, la mayoría de las personas, nunca me he topado con una que me diga, sí, acá lo tengo. ¿A qué voy con esto? La herramienta, por ejemplo, una de las herramientas más usadas en comunicación, que es esto de chequear la comprensión del otro, ¿no? Esto, como vos decías, darle entrada a que cómo el otro me presenta lo que recibe de lo que yo digo, ¿no? Darle entrada a eso. Hay ciertas herramientas que te permiten hacerlo solo con practicar eso, ¿no? Por ejemplo, el chequeo de comprensión. Aunque yo no tenga demasiado entendimiento de cómo funciona la comunicación, simplemente me contaron que es así, agarro la herramienta, te cuento algo a vos y después te digo, Martín, conversemos un poco sobre lo que entendiste de lo que acabo de decir o de lo que acabamos de acordar o de lo que te acabo de pedir o lo que fuera. Y hago silencio, me quedo callado, para que vos traigas a la conversación, publiques de alguna manera entre los dos lo que recibiste. Y eso está dado como estructuralmente en la herramienta, ¿no? Esa herramienta te dice, mira, haz esto, después haz esto, después haz esto. Y en ese proceso vayas a ayudar a tu propio entendimiento de cómo efectivamente funciona, porque lo vas a verificar en los hechos, ¿no? Claro, de alguna manera estás desarmando metodológicamente esta idea que transmitía así como medio desordenadamente de que las personas hacen sentido en su propio interior, con lo cual la herramienta chequeo de comprensión tiene que ver con chequear ese sentido que hizo el otro. Y la herramienta tiene que ver con eso. ¿La herramienta chequeo de comprensión tiene algún formato establecido? Sí. Bueno, es esto que te decía. Mira, cuando uno observa una comunicación, digamos, coloquial entre dos personas, en general las frases usadas para chequear comprensión en el sentido débil es ¿está claro? Por ejemplo, ¿no? O sea, emito algo y digo, ¿está claro? ¿Se entiende? ¿No? O como que, y eso podría ser como una simulación de chequeo de comprensión. Es como un poco la comodidad se abre camino, y no abramos este tema mucho más, se abre camino. Porque, claro. Entonces, para evitar eso, sí, bueno, ¿ya todos sabemos lo que tenemos que hacer? Sí. Son como fórmulas verbales, muy bueno. ¿Está claro? Porque además, ¿quién va a levantar la mano para decirte no entendí, no está claro y no sé lo que tengo que hacer? Es bastante improbable. Entonces, ¿qué pasa? Y medio que cambiás un switch y avanzás. Ahora, son como fórmulas verbales que atentan contra el chequeo de comprensión. Totalmente. Contra que se produzca el fenómeno efectivo de la comunicación. Entonces, cuando vos, en vez de decir eso, ¿no? Decís, podemos conversar un poco sobre lo que entendiste, no solamente sobre lo que entendiste vos, porque cuando vos me devuelvas a mí, yo a su vez tengo que reentender tu devolución, etcétera, ya un poco más de tiempo. Cuando haces eso, efectivamente, sucede que estás chequeando comprensión, que termina siendo traer a la mesa o a la vista de todos lo que tenemos un poco adentro de la cabeza, que es medio desordenado. Y el hecho mismo de ponerlo en palabras te ayuda a aclararlo a vos y ayuda a que te conectes de alguna manera con lo que el otro te está diciendo, ¿no? Por eso estaba pensando en, ¿viste? Cuando un equipo está conformado hace mucho tiempo y entonces dicen, ya se conocen medio de memoria. Claro. Hay como una parte del chequeo de comprensión que fue ejecutada tantas veces que no necesitas hacerlo visible para que ocurra. Eso cuando es como ya es como una cuestión mecánica. Entonces, si incorporas a un tercero a esa dinámica, la comprensión se vuelve totalmente confusa porque no aparecen los chequeos que funcionaban en un contexto y hay que probarlos de nuevo en un contexto alterado. Total. Y además también, cuando te escuchaba hablar, decía, claro, cómo
al estar un poco fragmentado nuestro conocimiento por disciplinas, ¿no? La comunicación, la psicología, no sé, la medicina, el hecho es que este bicho que somos tiene un montón de cosas. Tenemos intenciones, por ejemplo, ¿no? Ya cuando hablamos de la dificultad, vos hablabas de la dificultad de entenderse, ¿no? La ilusión de que nos comunicamos. Si le metés la intención, por ejemplo, ¿no? Te complica absolutamente todo. Porque las personas hablamos con ciertas intenciones, con ciertos intereses. Entonces, ahora, dejemos de lado eso. Por lo menos, la herramienta de chequeo de comprensión, ¿no? Además, otro ingrediente, la confianza. La calidad del chequeo de comprensión también está conectado con la confianza que tenga el vínculo. Entonces alguien podría decir, bueno, si no construiste un poco de confianza en el vínculo, también es difícil que ese chequeo de comprensión sea genuino, ¿no? Claro. Entonces hay muchos factores, pero al menos hacer ese silencio y pedirle al otro que te cuente con sus propias palabras, en lo posible que no repita, porque muchas veces un falso chequeo de comprensión es... yo digo 1, 2, 3 y te pregunto vos qué entendiste y vos me decís yo entendí 1, 2, 3, listo. No, bueno, a ver. Como invitar a la persona a que abra un poco el lente. ¿Cómo impacta en lo que me pediste que haga esto? ¿No? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Bajo qué condiciones? Igual ahí estás trayendo un condimento diferente a la conversación que tiene que ver con la limpieza o la intención en la conversación. Yo estaba haciendo como un recorte diciendo en conversaciones que son, por lo menos en apariencia, genuinas. Recuerdo que había un libro, pensaba en esto, hay un libro que leí hace mucho tiempo que se llamaba Cómo ganar una discusión o por lo menos no perderla. El título es horrible, pero el libro es una joya. Y hablaba de negociación. Y dice, lo primero que vos tenés que discernir en una conversación cuando vas a negociar algo, si el otro quiere llegar a la verdad o quiere tener razón. Claro. Dice, ese es como un discernimiento básico. Si los dos queremos llegar a la verdad, bueno, los chequeos de comprensión son más limpios y más simples. Pero si estás en una conversación en la cual vos, como analista de esa conversación, te das cuenta que lo que prima es tener razón, ¿viste? El libro decía, la razón, el tener razón se gana en el impacto. Uh-huh. El llegar a la verdad se gana en profundidad. Llegar a la verdad requiere tiempo, de entendimiento. Tener razón no. Vos podés salir airoso a una conversación, incluso sin tener razón, aunque suene paradójico, claro, podés ganar una conversación con un golpe de efecto. Yo creo que la dificultad que estamos abordando es la otra. No es la de este mundo interno o este mundo pero también privado tramposo, pero, digamos. Está bien, pero en defensa de eso es, háblame de una persona que no converse con esos ingredientes metidos en el momento, ¿no? Es que es lo dificultoso. Ahora, ¿hay intentos de hacerlo en las organizaciones? Por supuesto, porque el contexto organizacional te dice, mira, mejor con estos temas, vos no vas a entrar a hablar probablemente temas emocionales, como un poco lo hablamos esto en inteligencia emocional. El punto es que están ahí. Después, cómo administremos y cómo cada líder gestione eso es como otro mundo, pero también es como bajarle el volumen a la ilusión de que las personas son como máquinas escuchando, son personas escuchando. Entonces, bueno, ahí, ¿no? La complejidad, como en ese sentido. Me dan ganas de justificar, pero como me voy a abrir a la posibilidad de que es verdad, de que es difícil que las personas planteen entornos de conversación donde dejen de lado sus intereses como personales. Límpidos, esos asépticos, de entornos base. asépticos. Claro. No, está bien, te tomo, y menos en las organizaciones, son realmente raros. Pero sí existen burbujas temáticas donde estamos de acuerdo en que necesitamos resolverlo. Si bien incluso en esa micro burbuja en la que los dos estamos muy alineados en resolver algo porque nos conviene, igual se mete el interés personal. Que puede ser un tema técnico también. Puede ser un tema técnico, completamente. Igual entra el interés personal, con lo cual nunca todo es tan limpio como para decir solo chequemos comprensión, porque genuinamente estamos en la búsqueda de... Pero que ayuda. Ahora, claro. No, te iba a decir, es más enrevesado que mi pensamiento. O sea, como partís de la base de la desconfianza. No solo es difícil, es prácticamente imposible. Una palabra que empieza con I, claro. Bueno, por lo menos estructuralmente, cuando una herramienta te da esa posibilidad, que es medio como hoy día, después de que las teorías sobre lo que es la comunicación humana han llegado a ese consenso, bueno, consideremos la herramienta de que hay que darle entrada a que el otro cuente. O sea, quien levanta el pulgar del entendimiento, en definitiva... es quien escucha. Claro. Y eso es un proceso que va y viene.
Digamos, vos me escuchás a mí ahora, después yo te escucho a vos, y etc. Sí, por eso te decía, este modelo de mensaje escucha-receptor es viejo y ya sabemos que los vínculos no funcionan así, pero tiene algo de atractivo, que es nos permite aislar momentos para pensarlos. Y te quería hacer otro comentario. Es la mitad de la herramienta, ¿no? El chequeo de comprensión. Porque la herramienta entera es asertividad en el pedido y chequeo de comprensión. Sí, están medio juntas, ¿o no? Por un lado, yo creo que pedir un poco lo que hemos mencionado también en otras ocasiones, muchas de las cosas que creemos que hacemos en el lenguaje no las hacemos, digamos, y la filosofía del lenguaje más moderna dice, bueno, por ejemplo, si querés pedirle algo a alguien, eso tiene que tener una forma en el lenguaje. Qué interesante, pasaste muy rápido. ¿Hay cosas que creemos que hacemos en el lenguaje, pero no las hacemos? Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo cuando las personas dicen, yo le dije a fulano tal cosa, como queriéndole decir tal otra. Entonces, la conclusión comunicacional de eso es, no le dijiste lo que pretendías estar diciendo, o no le pediste, pero le pediste que venga a tu casa mañana a las 3. No, bueno, pero le dije que yo iba a estar hasta las 3, por ejemplo, ¿no? Claro. Esas brechas, de alguna manera, se achican, ¿no? O sea, esa incertidumbre se achican con la otra mitad de la herramienta, que es cuando pidas, ¿no? Tomando el caso de satisfacer una necesidad, tengo que pedir. Hay que hacerlo en una determinada manera en el lenguaje. No se puede pedir. A eso te referías. Tienen formas. No se puede pedir por elevación. Tiene una forma. Yo te pido a vos, fulano de tal, que hagas tal cosa en tal tiempo, con tales condiciones, ¿no? Como para ponerlo en una fórmula. Y es muy difícil que a tu interlocutor no le quede claro que le estás pidiendo efectivamente algo. Ahora, de eso que le pediste, ¿qué recibió? ¿En qué condiciones entiende que lo tiene que cumplimentar? Si lo tiene que hacer él o no. Si lo tiene que hacer la semana que viene o en 15 días. Para que eso aparezca, hay que chequear comprensión, ¿no? En esto de decir, bueno, a ver, de lo que acabamos de acordar, ¿qué entendiste? Y la persona cuenta, y en ese contar, 90 de cada 100 aparecen diferencias de interpretación, ¿no? ¿Sabes qué? Me resulta muy, además, como muy interesante de esta temática particular, que cruza todos los niveles en una organización. Total. Es una problemática... ¿Quién lo pide, por ejemplo, en una organización? Algo, ¿no? Es una problemática de toda la jerarquía, de todas las funciones, de todas las geografías. No hay un lugar en la organización, ni en la alta gerencia, ni en el frente de trabajo. No hay ningún lugar en la organización donde pedir con asertividad y chequear comprensión sea necesario. Y te hago un comentario más. Vuelvo un poco a lo de chequeo de comprensión, incluso al pedir con asertividad también. Qué interesante que es cuando esa distinción madura dentro de las personas. Y entonces las personas empiezan a desarrollar su propio estilo de chequear comprensión o de pedir con asertividad, porque saben en definitiva el efecto que tienen que causar o que tienen que observar para asegurar la comprensión o para pedir con efectividad, ¿no? Como una práctica que empieza a entrenarse de forma como más repetitiva, si se quiere, para que las personas tomen conciencia y se puedan meter esa herramienta en su caja de herramientas. Después empieza a tomar la forma de la persona, digamos, ¿no? Como que en el fondo Luis va a chequear comprensión como chequea comprensión Luis. Claro. Al final del camino o cuando la habilidad madure. Y además, lo que decías del tiempo, ¿no? Hablábamos de que lleva más tiempo, sí, pero está esta frase muy interesante: nadie tiene tiempo ni dinero para hacer las cosas bien la primera vez, pero todos tienen tiempo y dinero para hacerlas 2 y 3 veces. Claro. Lo mismo. Entonces, en el chequeo de comprensión pasa un poco eso. Y paga muchos dividendos, porque en el fondo es, ¿no querés enterarte antes si hay diferencias de opinión y no a los 15, 20 días o 30 días? ¿No te gustaría que en la misma conversación, entonces, a lo mejor son 5 minutos o 10, donde aparecen estas brechas, sobre todo en interacciones rápidas, en entornos complejos, donde por ahí, claro, ¿cuál es la mejor manera de pedir y garantizar que este pedido llegó a destino y que las condiciones de satisfacción están entendidas? Bueno, esta herramienta ayuda mucho, y la aparente pérdida de tiempo podría ser una gran ganancia de tiempo cuando miras un poquito más lejos. Y cómo la falta de energía personal, ¿viste? Me acuerdo, hace un tiempo hablaba con una selectora de personal y me decía que una de las categorías que ella observaba, digamos, ¿no? O sea, anotaba una serie de puntos, y una de la categoría era energía en el trabajo. Yo dije, ¿qué categoría hermosa, me pareció observable. Digamos, claro, es como mirar cómo la persona, qué tipo de energía despliega para su gestión cotidiana. Digo, a veces el chequeo de comprensión te pide un poquito más de energía, que como es una energía ligeramente incómoda, no querés lidiar con ese
con ese sentimiento que te produce el chequear comprensión, porque es como una instancia muy proactiva, muy de poner energía para generar, asegurarte que se entendió y entonces después te lo llevas. Pero ese poquito de energía extra es un poco lo que decías recién. Después paga muchos dividendos al final del camino. Pero hay gente que no cuenta con esa energía extra. También, Martín, lo que nos pasa como todo, cuando vas al ida y vuelta, aparecen nuevos desafíos para uno de los que se está comunicando. Ejemplo, si yo te explico algo a vos y te digo, contame lo que entendiste y resulta que no entendiste nada, yo no puedo explicártelo de la misma manera. No debería, porque ya te lo expliqué de esa manera. No, y además a lo mejor te enterás que yo no lo sé y no lo voy a saber. O sea, claro. Entonces, es bueno, un problema chequear comprensión. Entonces, te puedes meter en problemas, pero como toda habilidad, cuando la empezás a desarrollar, efectivamente, usando tus palabras, los dividendos que pagas son, o pueden ser muy, muy grandes, ¿no? Es que extraordinario. Y no hay, ¿cómo dijiste? En todos los niveles, no hay nada que no sea tocado por esta herramienta de la comunicación, ¿no? Pedidos, asertividad en los pedidos y chequeo de la comprensión. Gracias, Luchi. Público privado como temáticas. Que me gusta mucho el tema de la comunicación interpersonal y todas las dificultades que trae. El tema central que hablamos hoy, o uno de los temas que hablamos hoy, que tiene que ver con dónde se produce el entendimiento, está muy bien explicado en el libro Ontología del lenguaje de Rafael Echeverría. Así que creo que es el capítulo 4 que habla sobre comunicación. Después se pone más complejo ese libro, y medio, como por no decir, infumable. Pero el capítulo de comunicación es una joya. Pensaba esto de volver público lo privado, que de alguna manera es lo esencial de la comunicación, que hay que tener ganas, ¿no? Pero ¿quién organizacionalmente no tiene ganas de producir entendimiento para generar resultados? Una de las cosas que mejor tracciona resultados es generar entendimiento compartido, ¿no? Entonces, también muy útil para eso. ¿Ese libro? Sí. De Echeverría. Bueno, y les pedimos entonces, como siempre en esta parte del video, que se suscriban y nos ayudan a hacer crecer el canal y a posicionar mejor. Que está creciendo y que los suscriptores son cada vez más, pero... Y que nos mandan muchos saludos en privado y etcétera. Pero bueno, si se suscriben, nos dejan un like, un comentario, dejamos el segmento del mangazo. Claro. Bueno, gracias. Gracias.